Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Juan José Cortés. El día de hoy, siguiendo con lo pactado en la clase de teoría política, haré la exposición correspondiente al capítulo número 3 del libro El Orangután con Sacoleo, el cual se titula Un mapa de la represión en Colombia, de 1910 al 2010, es decir, una centuria. Pero bueno, para iniciar con esto, me gustaría primero hacer un sondeo de cuál es esa idea general que tiene el autor para que tengamos una línea argumentativa a través de la exposición, sobre todo para que nos quede mucho más fácil tener una comprensión de su argumento. Entonces, inicialmente me gustaría plantear esta idea de cuál es el objetivo principal del texto, ¿no? Y es que más allá de que él quiera presentar las formas en las cuales se hizo reprensión o las formas en las cuales se democratizó, lo que él quiere presentar es que el caso colombiano durante esta centuria, de 1910 al 2010, es un espacio donde se presentaron altos y persistentes niveles de represión. El autor plantea dos momentos grandes que se van a desarrollar durante todo este siglo, y esos dos momentos se van a caracterizar por ser ciclos, como él los llama, exterminadores. Pero eso no quiere decir que durante esos 100 años ese ciclo exterminador o esos dos ciclos exterminadores fueran constantes, sino que hubo momentos, como lo plantea el autor, en los cuales estuvieron más marcados durante algún gobierno específico. Plantea que la violencia represiva que se practicó en Colombia tiene una relación bastante fuerte con los procesos de democratización en el país. Es decir, que de alguna u otra manera se dio cuenta de que iban de la mano. Pero bueno, esto ya lo veremos en la siguiente diapositiva porque esto hace que sea el argumento principal del texto para que él trabaje el tema. ¿Por qué entonces analiza el caso colombiano? Si tuvieron la posibilidad de acercarse al trabajo, él plantea ese diagrama que ven en la parte superior derecha de la pantalla, donde establece en ese plano los altos niveles de democracia y altos niveles de terrorismo de Estado, que bueno, básicamente podríamos hablar de esta misma represión y cómo esta represión se efectúa. Y en este caso específico, él pone, o bueno, se da cuenta de que Colombia está con altos niveles de democracia, pero con bajo nivel de terrorismo de Estado. Y eso es lo que él empieza a criticar un poco. ¿Por qué? Porque para él Colombia tiene una represión estatal bastante alta y también plantea una democracia también alta. Sí, eso es lo que hace peculiar a Colombia. Eh, Él lo que habla es que este diagrama que se presenta en el texto alude a que no solamente Colombia es un caso particular, sino que hay otros cuatro países más que le acompañan, en donde aparece Brasil, Perú, Sudáfrica y Sri Lanka. Sin embargo, el autor desmonta esa idea, porque siente de que el caso colombiano presenta unas particularidades que hacen que se entienda como una anomalía. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se habla, digamos, de Perú en su momento, el autor comenta que es un momento en el que ellos están dejando la democracia para entrar a otros procesos de gobierno. Sudáfrica tampoco podría entrar dentro de este contexto porque no tiene una democracia alta sabiendo que tenía el apartheid. Y Sri Lanka o Brasil tienen otros contextos que en verdad no representan esos procesos de democratización o de alta democracia nacional, ¿sí? Entonces aquí ya se empieza a decir como el caso colombiano es específico porque presenta una alta democratización y también porque presenta altos niveles de reprensión en todos los gobiernos estudiados durante este capítulo. ¿Listo? Alta reprensión, alta democracia. Con esto quiero aludir a que es el eje central del trabajo. El hablar de que en todos los gobiernos había una alta reprensión no quiere decir que sea contradictorio el pensar también de que hubiese una alta democracia. Siento que en todo el periodo colombiano fueron dos herramientas que se usaron para mantener controlado el país. ¿Sí? Cuando pensamos no solamente en reprensión, no se quiere decir solamente que no hay democracia, es lo que les digo. La democracia, en el caso colombiano, aparece en conjunto con esta misma reprensión y por lo tanto el autor empieza a plantearse entonces que esto es un caso anómalo dentro de todos esos procesos que se plantean en ese
cuadrito que antes les comentaba, ¿no? Perdón. Para esto entonces, ¿él qué es lo que hace? Es necesario el generar un contexto en el cual se puedan evidenciar todos estos procesos de reprensión y democratización. Por esto, él ve necesario dividir el- esta centuria en tres momentos que fueron determinantes para el desarrollo de la democracia y la reprensión en el país. Inicialmente habla de la hegemonía conservadora, cada uno lo voy a desarrollar mucho más adelante. Después habla de la República Liberal y después habla del Frente Nacional. Son tres periodos que estuvieron presentes en el siglo XX y que en cierta medida marcaron el desarrollo y el devenir mismo de las ideas de democracia y reprensión, ¿no? Quiero leer esta frase porque me pareció muy importante. La represión fue mucho más allá de lo que cabría esperar de un régimen democrático, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que quiero decir? Que aunque Colombia se plantee desde 1910 como una democracia, esa democracia no quiere decir que no haya sido represiva. ¿Y eso cómo se evidenció? A través de los actos de fuerza y de violencia que tenía el Estado con la población y con la oposición. Eso lo veremos más adelante. Sin embargo, ¿qué pasa aquí? Y eso, bueno, podría ser un tema, no sé si es de la historiografía misma del país, pero de la hegemonía conservadora no hay mucho texto que documente esta idea de represión. Sin embargo, el autor tiene esa capacidad de poder presentarla para que la podamos comprender. En la República Liberal podemos hablar de que se habla de guerra civil, se habla de una violencia recurrente, ¿sí? Que va a estar presente durante todo su periodo. Y en el Frente Nacional también podemos hablar de esta represión, pero también de democracia a través de ideas de centralización del poder, centralización de las tomas de decisiones. No siempre es pensar la violencia como exterminadora. Perdón, la violencia no, sino la represión. La represión no como una forma de exterminación, pero sí de control. El objetivo entonces del autor, como bien decía al principio, no es dar una visión de los ataques contra la población civil o demostrar de qué manera se victimizó la población, sino más bien demostrar que hemos tenido ciclos de exterminación y también ciclos de un nivel alto de represión. Vuelvo y repito, no quiere decir porque haya habido reprensión, todo el periodo de esta centuria haya sido exterminadora, no. Pero sí hubo momentos álgidos o picos altos en los cuales esa reprensión sí exterminó. ¿Sí? Listo, entonces como para iniciar un poquito con estas temporalidades que plantea el autor, es pertinente iniciar con la hegemonía conservadora, pues para seguir, digamos, este relato mismo histórico, ¿no? ¿Por qué planteó la hegemonía conservadora de 1910 a 1930, aún sabiendo que la hegemonía realmente comienza en 1886 con la Constitución? Porque para el autor, esa ruptura en 1910, cuando se gesta una nueva constitución política, es muy importante porque genera una ruptura en el país, ¿sí? Genera una ruptura que provoca que los procesos democráticos nacionales se replanteen. ¿Por qué? Porque en esta constitución, ¿qué es lo que se busca? Una participación representativa mucho más presente en la sociedad, una representación a la oposición en el gobierno mucho más importante o significativa y sobre todo, digamos, una unificación de ese país que estaba tan dividido a través de las ideas bipartidistas, ¿no? Entonces, esa ruptura de la Constitución de 1910 hace que se empiece a pensar esos procesos de democratización en el país de una forma diferente. Por eso iniciamos nuestro periodo desde ahí. ¿Listo? Básicamente entonces la hegemonía conservadora se plantea dentro de una idea de la competitividad, es decir, esa idea en la que el opositor, que en este caso vendrían siendo los liberales, tenían la misma posibilidad de, de poder competir dentro, digamos, de la idea de Lozano con los conservadores. Esto surge en el papel, ¿no? Es una idea que está plasmada en la Constitución, pero que eso se practica en la realidad pues será un poquito diferente. También se habla de que había una libertad de prensa, una libertad de expresión, y sobre todo en esa misma idea de los liberales es poder también pensarse que con esta constitución se busca es incorporar al partido opositor,
¿sí? A través, no sé, de gabinetes, alianzas, ¿sí? Que permitieran que ellos, a ¡Ay, través de esos caramba! mecanismos, estuvieran presentes. Sin embargo, esto tampoco significa el hecho de que ellos quisieran incorporar a los liberales en el gobierno, no significa que no hubiese reprensión. La reprensión también estuvo presente. Y se dio a través de qué, y es algo muy importante en la historia del país, y es la politización de los cuerpos de seguridad. Cuando se politizó o cuando se empezó a politizar los cuerpos de seguridad, empieza a adquirir un carácter bastante político el tema del uso de fuerza. Los soldados y la policía tenían derecho al voto. Su alineamiento político con el gobierno fue muy riguroso. ¿Qué quiere decir eso? Que durante el periodo de la hegemonía desde 1910 en adelante, lo que se buscó fue politizar el uso de la fuerza. Y por lo tanto el tema de esta idea de poder incluir a la oposición, lo que les decía al principio, de poder incluir a la oposición en la toma de decisiones de gobierno, se quedó en el papel porque en la realidad se empezó a gestar una reprensión para que la oposición no accediera a esa toma de decisiones, pero no desde arriba. Aquí voy con esta palabra que les pongo en la diapositiva, es la dualidad. ¿Por qué pongo esto dualidad? El mismo autor lo plantea y es que esta reprensión o esta idea de incorporación del opositor, de los liberales en el gobierno, tuvo dos momentos. Uno desde arriba, una incorporación desde las alturas, y otra desde la base, ¿sí? Pero en la base no fue incorporación, sino fue la misma reprensión ya. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando en la Constitución se plantea una idea de paz y tolerancia promovida desde las élites, eh, esa idea iba dirigida a controlar al individuo liberal, al individuo político liberal. Es decir, a darle ese espacio a ese pequeño individuo para que tuviera esa posibilidad de poder tomar decisiones en el gobierno, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Eso solamente se quedó desde arriba. ¿Por qué? Porque al momento de que los colectivos, las masas de la oposición, es decir, los liberales del pueblo, empezaban ya a agruparse en movimientos de, de, bueno, movimientos sociales, el Estado tomó otra posición frente a eso. La hegemonía ya no tenía una idea de paz y tolerancia porque ya eran colectivos. Y como eran colectivos, empezó a implantar o a ejercer turbulencia, fuerza y amenaza a estos grupos, ¿no? Entonces, a esto es lo que les quería comentar, ¿no? Aunque haya habido una incorporación de la oposición en el gobierno conservador, esa incorporación estuvo sujeta a una dualidad. Una en la cual, si se pensaba que solamente era un individuo, a ese individuo se le daba paz y tolerancia. Pero cuando ese individuo se colectivizaba, se le tenía que reprimir a través del uso de la fuerza. ¿Sí? Como verán en la imagen de abajo, también les pongo pues una cosa que es muy interesante dentro de la historia nacional y que ha estado permeada no solamente en el siglo XX, sino que viene desde los procesos coloniales, y es la relación que se establece entre iglesia y política. En este caso es iglesia y conservadores, ¿no? Básicamente eso se representó dentro de la relación de letrados y curas, ¿no? Como los curas dentro de la misma localidad, dentro de las mismas pequeñas zonas que estaban aisladas de los centros, ellos como también reproducían esos mismos discursos de política, cómo politivizaban a, a la población, ¿no? Pero ¿por qué la iglesia hacía esto? Claro, esto no se puede llegar a generalizar. En la historia también se puede evidenciar de que han habido curas o comunidades religiosas que también van en contra de los conservadores, ¿no? Pero en esta idea, la iglesia y en este caso el gobierno conservador tuvieron una estrecha relación gracias a que compartían intereses. Digamos, todo lo relacionado a impartir una educación religiosa en el Estado era una estrecha relación. Y sobre todo también el control de la vida privada desde la iglesia a partir de los mecanismos de control del gobierno también fue muy importante, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que pasaba, digamos, hasta este punto? ¿Qué es lo que arroja? Que en la hegemonía conservadora, los curas, los soldados, los alcaldes, los policías y jueces eran los que tenían en cierta medida el control político del país y por lo tanto, digamos, tener una reprensión alta sobre la población les era muy fácil, ¿sí? Pero aquí es muy importante comprender, y era como lo que les decía hace un momento de los curas en cuanto a esas periferias del país, y es que lo local va a tener una especial importancia durante todo el devenir del siglo XX.
porque en lo local es donde se gestaba inicialmente esa represión y donde se manifestaba en mayor medida. ¿Por qué? Porque lo local en el país y lo periférico ha estado olvidado de los centros. Y como ha estado olvidado de los centros, ahí las autonomías políticas, las autonomías de la fuerza, se han ejercido de manera arbitraria, por decirlo de alguna forma. Eh, pero ¿qué pasa aquí? Aquí hay una cosa y es muy interesante y es que también se empieza a hablar, digamos, de un sufragio universal, de la unión con los sindicatos, de la organización de las tierras, ¿sí? En este gobierno se plantea eso, pero ¿qué es lo que sucede? No es porque el gobierno quisiera, sino que se dan cuenta de que excluir totalmente a las clases y también en su punto a las razas era un inconveniente para poder seguir manteniéndose en el gobierno, pues al momento de universalizar el sufragio necesitaban que esas masas, pobres, excluidas, sindicatos, todas esas masas, siguieran de parte suya, ¿sí? En este momento, entonces, ya para cerrar este casito, es importante plantear tres momentos que hubo de represión durante este momento, durante la hegemonía conservadora. Primero, esa represión se evidenció a través de actos violentos. ¿M? Y el ejemplo que se puede hacer a cabalidad en este caso es la masacre de las bananeras. Ese fue un acto de represión violenta. Asimismo, también hubo otro momento de represión que es la persecución a líderes sociales, ¿sí? Eso no es un problema o una coyuntura actual, sino que ha estado presente en la historia y que se va a seguir reproduciendo, ¿sí? Y un tercer momento que es las limitaciones a la creación de organizaciones sociales. ¿Por qué? Porque en la década de los 10 a los 20, Colombia empieza a sufrir una cosa que es la tardía industrialización. Y cuando se empieza a gestar esa tardía industrialización, se empiezan a generar organizaciones sociales que reclamaban garantías sobre sus derechos laborales. ¿Y qué pasó? Pues el Estado lo que quiso en ese momento fue controlar esas masas a través de la dualidad que les decía ahorita, por medio de la amenaza, por medio de la fuerza, por medio, digamos, de esa idea de, sí, de control, ¿no? Pero entonces, digamos, para cerrar, este ejemplo es tener esa idea, ¿no? De que aunque la Constitución de 1910 los conservadores plantearan una inclusión de la oposición, eso quedó en el papel. Realmente, aunque sí se democratizó el país a través, digamos, del sufragio universal, no quiero decir que el hecho de votar democratice, pero en cierta medida se pensó en su momento, eh, siguió habiendo represión. ¿Listo? Ahora, entonces para... Ah, bueno, aquí era la relación que les quería hacer de lo global y lo local, ¿no? Hay un contexto, un marco general colombiano, pero también hay que prestarle importancia a la especificidad de cada momento, en este caso lo local. ¿Hubo inclusión y represión conservadora? ¿Cómo así? Ahí se los dejo, digamos, luego de yo haber explicado esta parte. Pasando a la segunda instancia, la República Liberal inicia en el año 1930, cuando Miguel Abadía Méndez cae y pues, inicia Olaya Herrera. ¿M? ¿Qué caracterizó a este gobierno? Este gobierno sí se caracterizó por limitar las alternancias del poder. ¿Qué es eso de alternancia del poder? Que aunque plantearan una supuesta competencia política, por decirlo de una forma sana, la limitación de la alternancia del poder fue que ellos a través de mecanismos del uso de la fuerza controlaron a la oposición. ¿Para qué? Para que no surgiera nuevamente en el gobierno del país. Como sabemos y como bien digamos lo plantea Pecot pues en sus libros, Colombia siempre ha estado permeada por un ente que se llama la violencia, ¿no? Ha estado presente en toda nuestra historia. Pero han habido momentos muy álgidos de esa violencia. Y un momento de esos inicia en 1930, al cual el autor pues, de este libro denomina pequeña violencia, ¿no? Y es esa pequeña violencia que se caracterizó ya sea porque el Partido Liberal haya subido nuevamente al gobierno y eso fue, digamos, un argumento para poder exacerbar esos deseos de odio y de venganza, no sé, generacional o venganza solamente de odios partidarios, ¿no? Pero ¿qué pasa acá? Aquí el Estado toma una presencia diferente a lo que se planteó tal vez dentro del periodo conservador, dentro de la hegemonía conservadora. Y es que el Estado aparece como un ente de mediación en la protesta entre trabajadores y empresarios, ¿sí?
El Estado no aparece realmente como el que genera esa represión, sino que aparece dentro de dentro de la idea de la democracia como el actor que permite conciliar, ¿no? Y eso se pudo haber evidenciado en gobiernos como el de López Pumarejo, en el cual la reforma agraria que se hizo en el 36 pues fue de gran importancia, o el tema de la importancia el tema sí, de la importancia que le dio el papel de los sindicatos, el garantizar nuevos derechos de los trabajadores. Bueno, a fin de cuentas el Estado entonces aparece como ese sujeto o ese actor que media entre el trabajador y el empresario, ¿no? Pero eso qué pudo haber ocasionado, que el Estado perdiera un poquito de control sobre el territorio, sobre la garantía de la seguridad. ¿Por qué digo esto? Y eso se relaciona mucho con lo que decía en el principio de que lo global y lo local están muy relacionados en estas ideas de reprensión y democratización. Cuando el Estado empieza a perder ese papel de controlador y del ente que garantiza la seguridad, la localidad es la que la empieza a ejercer, ¿no? ¿Y cómo la empieza a ejercer? A través de la politización nuevamente de las fuerzas militares y también de la policía, porque a través de esa forma se empezó a controlar las poblaciones. Es decir, que esta reprensión permitió que, desde las particularidades o desde la especificidad de las zonas, controló el movimiento social, lo disminuyó, porque de manera local se podía controlar de forma más efectiva. La República Liberal, por decirlo de alguna forma, es más democrática y más moderna que e inclusiva que la hegemonía en cuanto al tema de los trabajadores, ¿no? Pero en cuanto a la incorporación de la oposición en la toma de decisiones de gobierno, no, realmente no fue así. Aquí llegamos, digamos, a nuestro primer ciclo exterminador y es decir, que en la primera República Liberal se excluye y sobre todo se demoniza al sujeto opositor. Es decir, que se empieza a promover esa idea de que la oposición es lo malo y por lo tanto hay que reprenderla. Por eso, digamos, empiezan a gestar estos primeros momentos de violencia en 1930, ¿no? Lo que decía también a través de las ideas de odios generacionales. ¿Por qué pongo aquí E liberal y P conservadora? Porque aunque el gobierno fuera en este momento una república liberal, el ejército era el que estaba politizado como liberal. Pero la policía era conservadora. ¿M? Entonces ahí hay un poco de juegos porque en cierta medida el escenario político y violento de Colombia es diverso, ¿no? Entonces hay que comprenderlo de estas formas. No quiere decir que no hubiese policía liberal ni tampoco alguna parte de la población del ejército fuera conservador, ¿no? Pero en cierta medida su mayoría pudo haberse caracterizado de esto. ¿Qué pasó? Aunque hace un momento dije que fuera más inclusiva en cuanto al tema de los sindicatos, del movimiento social, se abstuvo este gobierno liberal de tener prensa o de tener libertad de prensa, de tener libertad, digamos, de radio, ni tampoco de tener libertad en el poder judicial, con el fin de poder reprimir en mayor medida o tener una reprensión en mayor medida de la oposición, ¿no? Es no darles esa oportunidad de poder tener voz, ¿no? Para esto me gustaría leerles un fragmento del texto que me pareció súper interesante y que ejemplifica a la perfección en este ejemplo. ¿Listo? Dice así. El poder judicial en aquellas provincias merece un estudio cuidadoso, pues ha llegado a parcializarse. Se pueden aceptar como un hecho de que un juez liberal no condena a un delincuente liberal y que uno conservador tampoco sanciona a un conservador. Y también que elementos importantes del poder judicial intervienen abiertamente en la política. Es decir, que realmente todos los sistemas de gobierno del país estaban politizados, ¿sí? Y ahí está lo que les he recalcado hasta ese momento y es esa idea de lo local. Lo local es donde se estaba ejerciendo toda esta idea de politización. Y esa idea de politización lo que causaba era la reprensión de la oposición. ¿Y esto qué generó? Bastantes desórdenes, quiebres en la jerarquía y problemas de acción colectiva, porque ya no se podrían hacer colectividades de la oposición. Pasando al tercer periodo, y es el Frente Nacional,
Me parece hasta aquí importante, digamos, hacer o que tengamos en cuenta ese sondeo que hemos tenido de las formas de represión y democracia, ¿no? Porque aunque en el liberal se haya dado democracia para los sectores del movimiento social como los trabajadores de los sindicatos, se reprimió a la oposición, ¿sí? Y aunque en la hegemonía conservadora se haya establecido en la Constitución de 1910 una democracia representativa, también se reprimió con el fin de controlar al pueblo, ¿no? Ahora entonces vamos a ver el caso del Frente Nacional. Lo que inicialmente lo caracteriza es realmente que hubo en mayor medida una inclusión social, ¿m? Que también se gestaron muchas más políticas públicas, que se permitió la sindicalización de trabajadores, se buscó también que crecieran los salarios y que en cierta medida se podría decir que se disminuyó la desigualdad. ¿M? ¿Qué es eso del Frente Nacional? El Frente Nacional es un periodo en la historia de Colombia donde se alternan los poderes políticos durante 16 años. Esos poderes políticos se los reparten entre los dos partidos tradicionales que existían en el país, que eran los conservadores y liberales. ¿Sí? Básicamente que se buscaba que 4 años fueran liberales, 4 años conservadores, 4 años liberales y 4 años conservadores. ¿Sí? Eso fue básicamente lo que se hizo. Pensarse si fue democrático o no no es el caso para este trabajo, pero pues es una inquietud que es interesante plantearse, ¿no? ¿Qué puede decirse que, digamos, de en cierta medida sí reprimió esa idea de que lo que estaba por fuera del bipartidismo no existía? Esas fuerzas no partidarias, como lo fue mucho después la NAPO con Rojas Pinilla, no podían caber dentro de este sistema ideal de alternancia de poder, ¿no? Entonces, eso se excluyó de forma radical dentro del gobierno del Frente Nacional. En segunda instancia, la doctrina de seguridad nacional contra la insurgencia. Estos primeros movimientos que empiezan a surgir en el suroccidente del país de la conformación de guerrillas liberales, se empiezan ya a erradicar y por lo tanto se plantea una doctrina de seguridad nacional. Pero bueno, el autor aquí dice que aunque haya sonado todo esto bonito, esta lista que les acabo de mencionar, de la inclusión social, de las políticas públicas, también se puede decir que una reprensión. Y esa reprensión el autor la divide en 5 momentos. Una fuerza extrema, una violencia homicida que sí pudo haber sido menor, una violencia homicida ejercida por parte del Estado, pero que sí pudo haber sido menor en relación a los periodos anteriores de la República Liberal y Conservadora, se usó también nuevamente para reprimir huelgas, paros, masacres o cosas motivadas que se fundamentaban en ideas políticas. Un sesgo de clase también fue muy importante. La clase popular entonces en este periodo se empieza a concebir como el peligro, como la agitación, como lo que puede llegar a afectar a la sociedad. Entonces, por lo tanto, se empieza a tener una acepción de la masificación de la clase popular como algo malo, ¿no? Y también, asimismo, se puede plantear que las ideas del líder social también se empiezan a perseguir. Lo que les decía al principio, aunque se hace 50 o 60 años, esa idea de persecución de los líderes sociales siempre ha estado presente en el país. Ha sido una coyuntura que ha sido transversal dentro de todo nuestro proceso. También hay otro que es la reacción a la movilización social. Entonces, ¿qué es lo que hace ahí el gobierno? Y es volver esa movilización social ilegal. Ellos establecen que en la agrupación sea un hecho ilegal. El tema de las huelgas sería algo ilegal. Y entonces en esa medida poder también argumentar dentro de esa ilegalidad que se puede entonces restringir de manera severa a través del uso de la fuerza, pues esas movilizaciones. En cuarta instancia aparece la militarización y ahí lo que el autor quiere decir es que el Frente Nacional no se plantea como una reproducción del estado de sitio, pero se nota que en cada uno de esos 4 gobiernos el estado de sitio se usó para reprimir el movimiento social, ¿no? Entonces, en cierta medida también la idea militar y esta idea de estado de sitio se siguió reproduciendo. Y por último, la privatización de la seguridad también fue un hecho de reprensión que fue bastante fuerte. Anexos, y esta ya para terminar, porque ya vamos a cumplir la media hora, y es que, claro, luego de que termina el Frente Nacional, el autor hace un sondeo de los siguientes gobiernos que para él fueron importantes, y aparece Turbay Ayala como, digamos, otro momento de ciclo exterminador, en donde la represión se usó, pero también se usó para exterminar. Y por lo tanto,
Para eso, digamos, y legitimar esa idea de exterminación, se usan estatutos de seguridad que van dirigidos al tema de contrarrestar todas esas ideas de contrainsurgencia o, perdón, de insurgencia. También en el tema de las libertades de expresión, el Estatuto de Seguridad controló mucho esa idea de la libertad de expresión y de la movilización. Al momento de plantear el gobierno un estado de un estatuto de seguridad, tiene las capacidades para poder ejercer su autoridad a través de diferentes actos, como lo pudo haber sido la tortura, ¿no? También, digamos, en ese estatuto se puede hablar de una creación de autodefensas, de también en esa idea de la democracia también se pudo decir que hubo democratización. No en el de Turbay, pero sí en el del 91, cuando se establece la nueva constitución, la que vino a cambiar la del 86. Una democratización que fue un hecho muy importante para el país, pero eso tampoco evitó que el nivel de reprensión fuese alto. Y en ese caso se pudo haber visto representado con esa idea de ofensiva terrorista, ofensiva contra el terrorismo, ¿no? Y ese terrorismo no solamente estaba planteado con los agentes como externos, por decirlo de una forma, ese agente que está en la selva, sino que también se planteó contra la población civil. Y eso para el autor lo plantea como algo anómalo. Y por último, digamos, hace el caso de Uribe, siento que pues pudo darle un poquito más de espacio, pero bueno, eso es a juicio del autor. Pero claro, con Uribe el autor dice que hubo una exclusión social bastante alta, pero también de ese proceso de desmovilización de los paramilitares, sí se evidencia que el país, y eso hay que reconocerlo, digamos, del autor, y es que el país, aunque haya seguido teniendo homicidios, tuvo una baja bastante alta. ¿M? Como conclusiones, me parece que este texto es un texto muy ameno, muy interesante para poder ser leído. Es un texto que se facilita la lectura porque a través, digamos, de esas ideas de periodos uno va yendo paulatinamente a construir los planteamientos del autor. Y como último sabor que me deja la lectura es ver eso, ¿no? Que aunque Colombia, por decirlo de alguna forma, desde 1910 hasta la actualidad tenga procesos de democratización donde haya un nivel de democracia alto, eso no evitó que en la historia se haya presentado reprensión. Y que esa reprensión en mayor o en menor medida haya dado como resultado, en muchos casos, el exterminio. ¿M? El exterminio de una parte de la población. Si no, chicos, espero que les haya gustado, chicos y chicas, espero que les haya gustado la exposición y bueno, nos vemos mañana.